Iniciar, queremos, pásenle, tu mero. Perdón, estoy súper sudada. Venimos luchando, pa. Sí, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Este 28 de febrero queremos iniciar el libro más importante del Nuevo Testamento, a decir de los estudiosos, de los expertos en teología, y es el libro de Romanos, la carta de Pablo a los romanos. Estamos en la sesión 58 y aquí dice Romanos 1. Miren, la última sesión del jueves anterior yo mencioné que quería hacer una especie de resumen de hechos y lo inicié, pero parecía que a mi asesor, a mi guía, no le parecía. Mi asesor y mi guía es el Espíritu de Dios. Entonces estaba muy mundanalizado, muy académico, y entonces me situé en lo que Dios quería que yo hiciera. Centrarme en su palabra. Y entonces el libro que sigue de Hechos es Romanos, y vamos a iniciarlo. Primero, situar la ciudad, el sitio de Roma. Esta ilustración que tienen ustedes ahí, pues es, digamos, que como se entendía el origen, así como pueden encontrar algo de México Tenochtitlán. Además hay ciertos paralelismos. Quién sabe si se acuerdan que en la Ciudad de México andaban por ahí tribus errantes que traían la consigna de encontrar un sitio donde hubiera un águila devorando a una serpiente, etcétera, etcétera, y venían y hasta que encontraron por ahí esa búsqueda. Bueno, parecido es la fundación de Roma. Ciertamente se llama la ciudad eterna, le dicen los nativos, pero no es eterna. Fue fundada aproximadamente el 21 de abril de 753 años antes de Cristo. Entonces tiene 2800 años por ahí esta ciudad de fundada. Y míticamente le puse porque pues es un mito, así como es un mito eso que les acabo de mencionar de Tenochtitlán. Es un mito que Rómulo y Remo, que aquí están fotografiados, no se los puse a ustedes en la foto, pero es el mito de dos chamaquitos que fueron amamantados por una loba, y después uno de estos liquida a su hermano Rómulo, a Remo, y el fundador mítico de Roma fue Rómulo. Y estos son datos que sí más o menos pintan para algo de historia. Caída Troya en Asia Menor, un grupo de troyanos dirigidos por Eneas se radicaron en las riberas de un río que se llama Lacio. Aparte hay otro que se llama Tíber, que es el principal, ahí cerca de la ciudad de Roma. A los primeros ciudadanos romanos se les llamó patricios o patrici. Luego de los patricios, que eran, digamos, los nobles, los aristócratas, los que ponían y eran puestos como césares, como representantes del poder público, había otra clase social que eran los plebei. Ya a ustedes les suenan los plebeyos, pues esos son la plebe, los más o menos pobretones. Luego los liberti, que eran chavos que habían sido esclavos, y los siervos, los servi. Y una cosa curiosa, ¿saben cómo les llamaban los romanos a los esclavos?
más o menos significa herramientas que hablan. Instrumentum vocale. Instrumentum vocale. En otras palabras, los esclavos no eran considerados como personas. Los esclavos eran considerados como animales, o como objetos, o como seres sin alma. Entonces, eso significa que son instrumentum, que son herramientas que casualmente entre ellos hablan, pero son instrumentos solamente. Ese es el sentido. Bueno, ya aquí les presenté. ¿Quién es el autor de la carta? Saulo de Tarso, pero él mismo en los versos primeros se presenta como Pablo. La iglesia se fundó en el año 42 después de Cristo, aproximadamente. Pero ahora la pregunta es, ¿quiénes fundaron esa iglesia? No se sabe con exactitud y la Biblia no lo tiene registrado. La religión católica dice que fue Pedro, pero ahorita vamos a ver algunos datos y dejando eso como una posibilidad, porque pudo haber sido, vamos a ver otras posibilidades. Dice que pudieron haber sido personas quienes visitaron Jerusalén el día de Pentecostés, el año 33 después de Cristo. El año 33 fue el mismo año que Cristo murió. Unos días después de que fue resucitado, 40 días después, les dijo: me voy, chicos, y ascendió. Pero les dijo: recibiréis poder cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso lo vemos en Hechos 2. ¿Y qué pasó cuando descendió el Espíritu Santo? 10 días después de que Jesús había ascendido al cielo, el Espíritu Santo descendió. El día de Pentecostés. Solamente les recuerdo, hubo un sonido arriba en el cielo y vean lo que pasó. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Y vean, eran de distintas nacionalidades: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, que ahora es Irán, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y vean, aquí están, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eso pasó. Hubo un milagro visible, audible de parte de la gente que participó en ese Pentecostés, porque resulta que estos chicos, los apóstoles, empezaron a hablar, a decir las maravillas de Dios en otras lenguas que, pues, yo supongo que ellos ni sabían, pero hablaron y contaron las cosas que Dios hacía por ellos, transformando sus vidas. Y no nada más eran los 12, había 120 con ellos. Entonces había 120 gentes ahí y se convirtieron a Cristo como 3,000 en esa ocasión de Pentecostés. Entonces algunos de esos romanos que estaban aquí en ese Pentecostés, esa es la posibilidad de que cuando regresaron, porque los judíos por eso se llaman judíos errantes, porque tenían que ir hasta Jerusalén y luego regresar a sus pueblos, a donde tenían sus negocios, a donde tenían sus familias, y cuando había otra fiesta, ahora la de las cabañas, otra vez tenían que hacer grandes viajes. Por eso se les sigue llamando judíos errantes, pero porque hacen traslados
y tienen que asistir, tenían que asistir al templo de Jerusalén. Esa era su consigna, su sentido de vida. Bueno, y esa es la primera posibilidad de quienes fundaron la iglesia de Roma. Segunda, discípulos que huyeron de la persecución después de la muerte de Esteban, a donde Saulo de Tarso fue testigo, estaba ahí, digamos que avalando que sucedieran hechos violentos de ejecución de un cristiano, porque era una especie como de... ¿Y eso? No. Tercera posibilidad, creyentes convertidos de los viajes misioneros de Pablo, por ahí de los años 46-48 después de Cristo, que algunos de esos, pues Pablo en el primer viaje abarcó toda la isla de Chipre y un área de lo que ahora es Galacia. El segundo viaje misionero abarcó muchas partes de lo que ahora es Europa. Se llama Macedonia, Grecia, esos países a donde llegó Pablo. Entonces también pudieron haber formado esta iglesia de Roma creyentes convertidos de los viajes misioneros de Pablo en estos años. Ya les dije cuál es la tradición católica, decir que fue Pedro. Vamos a ver, sin embargo, que Pedro, por ejemplo, según la Biblia, estuvo en Palestina en el concilio de Jerusalén en el año 50, aproximadamente 49-50 después de Cristo. Vamos a recordar algo que está en los Hechos. Este es el concilio de Jerusalén. Ante Pablo llegaban gentes que habían sido miembros de las sinagogas y por tanto del judaísmo, que les decían: bueno, nosotros ya creímos en Cristo, ya aceptamos el evangelio, pero ¿saben qué? Para ser salvos necesitan circuncidarse y seguir toda la ley de Moisés. Y entonces fueron hasta Jerusalén para ponerse de acuerdo. Oye, pues entonces ¿qué son? ¿Vamos a seguir siendo judaicos o vamos de plano a ser cristianos? Y vamos a ver cómo se resolvió el concilio de Jerusalén en el año 50. Y ahí estaba Pedro, ahí lo van a ver. Por eso, si este año se fundó más o menos aproximadamente, no se sabe con exactitud, es un aproximado, bueno, ahí hay cosas que podríamos analizar un poco más. Y llegados a Jerusalén, es Pablo, una comisión de chicos que vienen por allá de Asia, y Bernabé y Silas. Fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, justamente esos de la secta de los fariseos son los más radicales, que habían creído, ya eran cristianos, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles, fíjense ahí, se reunieron los apóstoles, están en Jerusalén, y ahí estaba Pedro y ahí estaba Juan, como van a ver un poco más adelante. Y los ancianos, dentro de los ancianos está Jacobo, el hermano del Señor. Él es el líder de la iglesia de Jerusalén, para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, por eso se llama el concilio de Jerusalén, Pedro, ahí estaba Pedro, se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y se refiere a la ocasión que fue a la casa de Cornelio, con ciertas reservas, con ciertos prejuicios, con ciertas barreras culturales, asistió.
porque Dios lo estuvo instando mediante sueños y visiones para que no tuviera prejuicios pensando en que sería inmundo si entraba a la casa de Cornelio, si se acuerdan. Sí. Dice, escogió que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Cuál es entonces la prueba de la conversión, de el sello de identidad de un cristiano? Que Dios te dé el Espíritu Santo. Eso es la prueba. Y ninguna diferencia, dice Pablo, hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Eso de la ley de Moisés, eso de la circuncisión, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Amén. De igual modo que ellos. Entonces, fíjense lo que pasó cuando intervino Pedro. Toda la multitud cayó. Y oyeron, ahí está, es Bernabé y Pablo. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Pero también tenemos el testimonio de Pablo. Vamos a leerlo. El testimonio de Pablo está en Gálatas y vamos a ver 10 versículos del capítulo 2. Vean qué bonito. Después, pasados 14 años después de su conversión, que fue aproximadamente en el año 35 o 36, Jesús murió en el año 33, 2 años después, casi 3, fue la conversión de Pablo en el camino a Damasco, de Jerusalén a Damasco. Pero ahora vean, 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Están hablando de lo mismo, la ley de Moisés, la circuncisión y todos los mandatos de la ley, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, eso quiere decir, los incircuncisos son los gentiles. A Pedro los de la circuncisión son los judíos. Pues el que actuó, dice, en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y conociendo la gracia que me había sido dada, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, ahí está Cefas es Pedro, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos, a la circuncisión.
solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual procuré con diligencia hacer. Entonces, sin pretender, porque aquí mi cuñada y mi esposa son de trasfondos católicos, sin pretender contradecir esa cuestión de la verdad por tradición, hay esas razones bíblicas que nos dicen que puede ser que haya sido Pedro uno de los, porque ahorita vamos a ver en estos de la página 4 que justamente dicen, y además Pedro en el año 67 aproximadamente murió en Roma. Entonces vamos viendo qué dice la Biblia, y ya lo de las tradiciones y las costumbres, pues eso no me cabe la menor duda de que hay muchos que atestiguan que tanto Pedro como Pablo estuvieron ahí en Roma predicando. Bueno, pero vamos a ver lo bíblico. Hechos 12 dice lo siguiente. Más o menos estamos en el año 42-46 en lo que se refiere a este punto. Y viendo cuando murió Jacobo, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, Juan el apóstol y Jacobo eran hermanos, hijos de Zebedeo, más o menos ricachones, a diferencia de Pedro y Andrés, que también eran hermanos, que esos eran más pobres porque esos no tenían empleados en las barcas de la pesca. Y Juan y Jacobo sí, como por ahí se puede atestiguar en los evangelios. Pero vamos viendo, dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, que hubieran ejecutado a Jacobo, el hermano de Juan, entonces procedió a encarcelar también a Pedro. Eso quiere decir aprender. 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Recuerden esto. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro estaba encarcelado, esperando a que pasara una fiesta, porque también ese Herodes lo iba a ejecutar, para ganarse el agrado de los judíos. Y cuando Herodes le iba a sacar, ¿para qué? ¿Para felicitarlo y para darle un abrazo? No, para ejecutarlo. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, un ángel, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, un ángel, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Ahora vean, ¿en qué termina esta historia? Mas Pedro, estaban allá orando, le estaba tocando. Pedro, ya que salió de la cárcel, llegó a donde estaban los hermanos, estaban orando y nadie le abría, de tal manera que después de estar tocando mucho, Pedro persistía, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y la Biblia no dice a dónde se fue. No dice. Entonces, pudo haber sido Roma. ¿Por qué? Insisto, en Roma. Vamos a ver ahora algo que está en clave. No dice exactamente, pero pues Babilonia también era el sinónimo de Roma.
como lo vamos a ver aquí en la primera de Pedro 5:3. Vean ahí lo que dice Pedro, escribiendo su carta a la gente a la que estaba destinado, a judíos que vivían en el Ponto, en varias de esas regiones que ahora es Turquía, el norte de Turquía. Dice, la iglesia que está en Babilonia, está escribiendo Pedro, pero esta Babilonia en realidad se refiere a Roma. La iglesia que está en Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, el Evangelio de Marcos lo redactó Marcos, pero se cree con un fundamento importante que estuvo Pedro contando y narrando la serie de sucesos que están relatados en el Evangelio de Marcos. Porque Marcos era un chaval inteligente, listo, aplicado, pero muy joven, y era como el amanuense, como el escritor al lado de Pedro. Dice, Marcos, mi hijo, os saluda, la iglesia que está en Babilonia. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Este ósculo es una especie de beso, es un roce de mejillas. Y ahora, vean también algo que se considera que es como una evidencia de que Pedro estuvo en Roma. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Este Marcos es como la sombra de Pedro, como aquí lo acaba de mencionar, Marcos, mi hijo. Entonces es posible que haya intervenido Pedro en alguna fase de la constitución de la Iglesia de Roma, pero eso sí está muy lejos. Admitiendo todo eso, por lo que vemos en la Biblia, está muy lejos de que haya estado durante todo el periodo que se considera que estuvo y como un papa. En ningún lado está eso. Eso es totalmente antibíblico, porque no vemos en el capítulo 15 de esta carta, vamos a ver la parte a donde dice Pablo que él asistía a lugares a donde no habían sembrado otros, donde no habían llegado otros apóstoles. Entonces, sí hay evidencias de que Pedro efectivamente estuvo en Roma, pero no durante todo el periodo, ni con las funciones que se atribuyen en las tradiciones y costumbres. Entonces, aquí procuramos, pues, ser fieles a la palabra. Quienes por ahí han demeritado en algún sentido la palabra, pues no se han extraviado. Entonces, nosotros procuramos decir solamente las cosas que se pueden testimoniar a partir de lo que dice la Biblia. Empezamos. Fíjense por qué estamos haciendo tanta introducción de un libro. Aunque ya vimos unos textos relacionados con buscar situar lo mejor posible esta carta. Fíjense, la epístola de Pablo a los romanos fue el texto en la conversión de muchos líderes de la iglesia. Sigue siendo el texto fundamental en la conversión de millones de personas. Y hoy vamos a analizar un testimonio, el testimonio de San Agustín, o como dice de aquí, Agustín de Hipona. Para buscar ese testimonio,
Aquí está este libro de Editorial Porrúa, mexicano, edición mexicana. Aquí se llama San Agustín o Agustín de Hipona y el libro se llama Confesiones. En una parte, en el libro 8, porque hay libro décimo, en el libro 8 está el testimonio que vamos a ver aquí. Vean cómo es la conversión de una persona y cómo el libro de Romanos, que es la explicación del Evangelio, ha tenido impacto en la historia de los seres humanos. Dice, era profesor universitario, ubiquen a Agustín, profesor universitario, académico reconocido en Milán, Italia. Estaba en un jardín que era propiedad de una casa de un amigo. Y él mismo dice en ese libro que tenía una vida inmoral y licenciosa. Inmoral y licenciosa. Y se sentó a derramar lágrimas contemplando las maldades de su vida. Y en el libro de Confesiones, que es el que les acabo de enseñar, en este libro de Confesiones, leemos. Es un extracto del libro 8. Poseía mi querer el enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. Y de él había hecho una cadena con la que me tenía aprisionado. Porque de la voluntad perversa nace el apetito. Y del apetito obedecido procede la costumbre. Y de la costumbre no contradicha proviene la necesidad. Ya no tenía yo que responderle. ¿Qué responderte? Ahora está hablando con Dios. Ya no tenía yo que responderte cuando me decías, levántate, tú que duermes, y sal de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Y mostrándome por todas partes ser verdad lo que decías, no tenía ya absolutamente nada que corresponder, que responder. Convicto de la verdad, convicto por la verdad, sino unas palabras lentas y soñolientas. Esta era la respuesta: levántate tú que duermes y sal de entre los muertos y te iluminará Cristo. Vean lo que le contestaba. Ahora no, enseguida, un poquito más. Pero ahora no tenía término. Y poquito más se iba prolongando. Y decíame a mí mismo interiormente, ¡ea! ¡Sea ahora! ¡Sea ahora! ¿A qué se refiere eso de sea ahora? A rendir tu vida delante de Jesús. A decirle que están dispuestos a seguir su voluntad y no la suya, no la mía. Estoy dispuesto, Señor, a seguir tu voluntad y no la mía. Vivir para ti y no para mí mismo. Eso es lo que hay, eso es en qué consiste rendir tu vida delante de Cristo. Pero ahora vean lo que dice, lo que decía Agustín. Ea, de una vez, sea ahora, y ya casi pasaba de la palabra a la obra. Ya casi lo hacía, pero no lo llegaba a hacer. ¿Y por qué? Vean lo que dice, en el fragmento que dice las razones de por qué se echaba para atrás, como un cobarde que por ahí vimos al rey Agripa, que le dijo a Pablo, en otra ocasión será, ahorita no, por poco y me conviertes a ser cristiano. Fíjense cuál es la razón. Reteníanme unas bagatelas de bagatelas, vanidades de vanidades, antiguas amigas mías. Lo que lo retenían de no convertirse en cristiano eran chicas, eran mujeres que tenía en relaciones inmorales. Dice,
y tirábanme, que quiere decir me jalaban del vestido de la carne y me decían por lo bajo, nos dejas y desde este momento no estaremos contigo por siempre jamás. Y desde este momento nunca más te será lícito, pues que tengas relaciones con nosotros. Esto y aquello. Mas he aquí que oigo de la casa vecina. Ahora vean, lo mágico. En eso estaba. Primero estaba llorando por su mal comportamiento delante de Dios y revisando por qué se echaba para atrás. Y ahora está declarando que se echaba para atrás porque tenía chicas. Tenía chicas. Ahora dice, mas he aquí, esta es la intervención de Dios. Mas he aquí, que oigo de la casa vecina una voz, como de niño o niña, que decía, cantando, y repetía muchas veces. Y aquí le puse el latín, tole lege, que quiere decir, toma y lee, toma y lee. Unos niños estaban gritando en una casa, tole lege, que quiere decir, toma y lee. Entonces, cuando oyó eso Agustín, vean lo que hizo. Así que apresurado, volví al lugar donde estaba sentado. ¿En qué estaba sentado? En un jardín. Por aquí arriba dice. Arriba. Ahí. Ándale. En un jardín. Apresurado volví al lugar donde estaba. Toméle pues. ¿Y qué creen que tomó? Un Nuevo Testamento. Un Nuevo Testamento. Toméle pues. Abrí y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos. Donde lo abrió, ahí se puso a leer. Y dice el primer capítulo que se vino, y decía, ¿y qué creen? Se encontró el libro de Romanos. El libro de Romanos lo abrió en el libro de Romanos, en el capítulo 13. Ahí me faltó un número, pónganselo por favor, porque nada más dice 13b14, y esos son los versículos, la segunda parte del versículo 13, pero sí es el capítulo 13. ¿Qué dice? Vean lo que encontró al golpe de vista, al azar. En este trance, este sujeto que se llama Agustín, San Agustín, leyó, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y te digo, basta con un verso, si Dios lo decide. Dice, vean lo que sucede con Agustín, no quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la sentencia, como si se hubiera filtrado en mi corazón una luz de seguridad. Fíjense eso, yo apenas lo leí, y es semejante a lo que aquí estuvimos analizando de la conversión de Pablo y de la propia conversión mía, porque les dije, así como llegó de Pablo una luz resplandeciente del cielo, así para todos los que Dios nos va convirtiendo es una luz que desciende del cielo a tu cerebro, a tu corazón, a donde sea, que abre tu entendimiento, porque por fin sabes que Dios existe y que por tanto tu vida tiene que estar situada en relación con Él, en la relación correcta con Él. Una luz. Y vean, esto no lo conocía y coincide con lo de Pablo y con lo que yo les estuve mencionando de mí. Dice, no quise leer más ni era tan, pues
al punto que di fin a la sentencia, como si hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad. Seguridad en que Cristo hizo la obra, en que la justicia de la cruz nos salva, en que la fe depositada en Él es lo que quiere ver nuestro Dios, y que su plan y que lo que la Biblia dice es cierto. Eso es la seguridad, una luz de seguridad. Y se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Y entonces tenemos a San Agustín. Ese es el testimonio de Agustín de Hipona. Se sabe exactamente en qué año, 386 después de Cristo. Y ojo, es el santo más importante en los primeros 1000 años de la historia del cristianismo. Agustín de Hipona, San Agustín. Claro, después de los apóstoles. No entra en competencia con los apóstoles. Eso no estamos diciendo. Y es recomendable para quien quiera ver todo el libro 8, porque les digo que aquí en vez de capítulos se llaman libros, aunque también tiene todo eso lo capítulos. escribió San Agustín. San Agustín. Entonces, por ejemplo, aquí dice libro séptimo, y esa parte corresponde al libro octavo. Libro octavo. Y dentro de eso que se llama libro octavo, hay capítulo 1, capítulo 2, etc. Y ahí está referida esa historia. Ahora, vamos a ver otra. No salió bien esa copia, pero a ver cómo hacen ustedes un esfuerzo, y si no me siguen aquí sí se ve. Vean, esta es otra historia. Hay muchas anécdotas del genial predicador galés. Galés quiere decir es de Gales. Es una parte que está junto con Inglaterra, con Irlanda, con Escocia. Hay un pequeño país ahí en esas islas que se llama Gales. Bueno, ahí vivía un sujeto que se llama John Wesley. Ahí ya está castellanizado. Juan Wesley. Vean lo que sucedió. El cual recorría los pueblos de alrededor predicando incansablemente el Evangelio. En uno de esos viajes le salió al encuentro un ladrón que, bajo la amenaza de la cartera o la vida, le quitó todo su dinero y pertenencias. Cuando se disponía a marchar el ladrón, el predicador le dijo: permítame que le diga algo. Algún día usted considerará su situación. Cuando llegue ese día, recuerde, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y llegó ese día. Terminando uno de sus sermones en una iglesia, un hombre se acercó a Wesley para confesarle que él era aquel ladrón. Aquel versículo que usted citó obró en mi corazón. Hace tiempo que me convertí. Pablo, Wesley, interminables individuos han experimentado el poder del Evangelio de manera personal y en la vida de todos aquellos a los que les han predicado. ¿Y saben una cosa? Les puedo contar otra, pero esa no la tengo escrita. ¿Cómo salió este? Ya no me perdí porque estábamos en San Agustín. ¿Y cómo Ándale, estamos viendo, son testimonios, tío. Testimonios. Ya estamos en la carta de los romanos. Estamos en la carta de los romanos. Es de cómo se Entonces, les voy a contar otra historia. Había una vez un sujeto misionero que había ido a una comunidad indígena a predicar el Evangelio. Entonces iba con un Nuevo Testamento y estaba en una central de autobuses, en un lugar donde había autobuses para llegar a la ciudad.
Y ahí en el pueblo se le acercó un sujeto que lo vio con su libro y le dijo: oye, ¿me puedes regalar ese libro? Y le dijo: ¿pero para qué? Dice: para fumarlo, para fumarme las hojas. Están bien para juntar tabaco y fumármela. Y le dice: sí, te lo regalo, pero con una condición. Que cada vez que te fumes lo leas. Que antes de que te leas una hoja, Que te fumes. la leas. Y ya que la hayas leído, quémala con tu cigarro, con tu vicio. Entonces le regaló el Nuevo Testamento a ese fumador. Y se fue el misionero. Como 10 años después regresó a ese lugar y había una convención. Y resulta que uno de los predicadores de la convención era el fumador, pero no les dijo nada, sino que él, allá cuando estaba en su estudio bíblico, dijo: hace 10 años, un predicador de esos que vienen de misioneros me regaló un Nuevo Testamento para que yo me lo fumara, con la única condición de que lo leyera. Y Dios transformó mi vida y mi corazón. Y entonces va con el misionero, va con: yo soy el misionero que te di el libro. Yo soy el misionero que te di el libro del Nuevo Testamento. Entonces, hermanitos, estamos entrando al libro que más claro expresa el Evangelio de Cristo. El libro de los Romanos. Y estas historias son múltiples, ligadas a la conversión de la gente. La Biblia tiene poder. Dios existe. Y lo que existe en nuestro corazón como reservas, como barreras para integrarnos al reino de Dios, son prejuicios y el trabajo del diablo en tu corazón. Esa es la cuestión que por aquí procuramos visualizar entre todos. Responde a la pregunta: ¿cuál ha sido el impacto del libro de Romanos en la historia? ¿Cuál es el papel que ha tenido Romanos en la conversión, en el avivamiento de la gente? Y vean lo que dice un sujeto que se llama William Tyndale: ninguno puede leer Romano demasiadas veces o estudiarlo muy bien y darlo por entendido. ¿Por qué? Siempre nos quedamos cortos. Y aquí está otra conversión más breve. El 24 de mayo de 1738, también hay exacto, este es de John Wesley, el que vimos con anterioridad, pero este es de él, no que él haya ayudado a la conversión de otro. Dice: después de entender la doctrina de la justificación por fe, supe que Dios ha hablado al hombre. Dios ha comunicado el mensaje claro de la salvación. Dios tiene un plan para perdonar y tiene los porqués de las cosas que a nosotros se nos escapan. ¿Por qué Cristo vino a dar su vida por los? Si tú lo analizas racionalmente, jamás vas a entenderlo. Por eso dice: y tiene los porqués de las cosas Dios en su plan para perdonar, que a nosotros se nos escapan. A la razón no lo entendemos con claridad. Pero ahora vean lo que dice ya respecto a la conversión. Cuando entendí eso de la justificación por fe, etc., sentí calidez en mi corazón. Sentí que confié en Cristo y solamente en Cristo para ser salvo. Y en ese momento tuve la seguridad de que el Señor perdonó mis pecados y me salvó
de la ley, del pecado y de la muerte. John Wesley. Bueno, dice Gálatas 2:21 a propósito de la verdad primaria que vamos a ir bosquejando conforme avancemos en los pocos versos que vamos a leer de la carta de Romanos. Vean aquí lo que dice Gálatas. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley es de las buenas obras, la ley es de que para ser salvos y para tener una relación justa o justificada delante de Dios, hay que presentarle nuestros buenos comportamientos en vez de nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Eso. Ahora mejor vámonos al libro de Romanos, los 7 versículos que pretendemos leer, no más pretendemos ver de Romanos. Era necesaria una introducción amplia porque hay un trasfondo en este extraordinario libro que se le considera la joya más importante del Nuevo Testamento, el libro con más aporte a nuestra salvación, más claridad. Este libro de Romanos, 7 versículos nada más vamos a leer. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados, les está hablando a los romanos, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros.